Bueno, pues bienvenidos a Geopolinómicos. Sobre la bocina, como se suele decir, y a la carrera, comenzamos la tertulia de geopolítica una semana más. Y aquí estamos, obviamente, tres realistas, porque somos economistas, no podía ser de otra forma, para hablar de lo que está sucediendo en el mundo. Ángel Rodríguez, buenas tardes. Jorge Turmo. Buenas tardes. Y yo, Óscar Vara. Voy a empezar con economía y luego con otra cosa mucho más divertida. La economía es un dato, vamos a decir, un poco triste, como corresponde a la ciencia lúgubre, como se definió en su momento por algunos, porque el PIB de China del tercer trimestre ha sido mucho más bajo, el crecimiento ha sido mucho más bajo de lo esperado por los analistas, lo cual ha desatado las alarmas en todo el mundo, porque todo viene en cascada. Si la economía china no crece, pues no crece la economía mundial lo que debería de crecer, amenaza el precio de las commodities, y con la amenaza al precio de las commodities lo que vamos a tener también es una caída en el flujo de suministros de todo tipo de cosas que salen de China hacia el resto del mundo, y tensionará más a la cadena de valor global y al comercio internacional de lo que está ya, que luego hablaremos de ello. O sea que esto me lo dejo apartado porque es parte del mismo problema. Y la segunda noticia es una conjunción astral que me ha parecido muy llamativa, que yo no pensaba que esto se iba a producir nunca, y es que ha habido una reunión entre los primeros ministros, el presidente Al-Sisi de Egipto y Mitsotakis, el griego. Se han alineado en un eje contra Turquía por el tema, obviamente, de la influencia en las aguas marítimas del Mediterráneo Oriental, pero me da a mí la impresión, leyendo la noticia en profundidad, que para lo que se han alineado es para meter desde Egipto un cable, o tirar un cable de eléctrico desde Egipto hasta la Unión Europea para vender, atención, energía eléctrica de origen solar producida en Egipto, que es el plan que tiene Al-Sisi al conjunto de Europa. Todo esto pasando por Grecia. Han dicho de todo acerca de la influencia que tiene Turquía en Libia. En fin, parece que Egipto ha estado unos años ausente del tablero, y parece que ha vuelto al tablero, y ha vuelto al tablero, curiosamente, contra Turquía. Bueno, me ha dado muchísimo la atención. Bueno, pero hablamos el otro día de la situación entre Grecia y Turquía y de cómo se querían repartir lo que es la zona económica especial de Turquía y Libia al sur de Creta. Yo creo que por ahí también puede haber algo, es decir, no lo sé, habría que mirarlo. Las bolsas de gas que hay por ahí, habrá que ver cómo va el asunto. Y además los turcos apoyan a un bando en la guerra libia y los egipcios al otro. Pues, entonces está todo explicado. A mí me vais a dejar que cuente unas pocas noticias que he estado contando en realidad esta semana, pero alguna me gustaría comentar un poquito más. En primer lugar, la muerte de Colin Powell. Yo creo que el general Powell, el secretario de Estado de los Estados Unidos, fue una figura, en fin, importantísima y fundamental dentro de la política internacional. Y yo le recuerdo especialmente en la comparecencia ante las Naciones Unidas para justificar lo que después iba a ser la invasión de Irak. Es decir, aquello de que existen armas de destrucción masiva, armas químicas, que todos estábamos esperando saber si realmente Irak era la amenaza que nos estaban contando, y si Saddam no era una hermanita de la caridad, obviamente, pero todos estamos... ¿Tú crees que sí? No era una hermanita de la caridad, pero a mí el papelón que hizo Colin Powell en esa comparecencia de nosotros fue lamentable. Exactamente. Y ahí estuvimos aquella tarde viendo lo que él estaba contando, yo creo que desahuciados moralmente. Yo no salía de mi asombro. Decía, pues esto es lo que tenéis. Hemos hecho una foto y un mes después hemos hecho otra con un satélite, y yo decía, no me lo puedo creer que sea esto lo que vaya a justificar y vaya a amparar una guerra. En segundo lugar, una cuestión que me ha parecido muy interesante es que las sanciones económicas de la Unión Europea a Bielorrusia están produciendo un disparo hacia atrás, ¿no? Cuando hay, ¿cómo se llama? El retroceso. Y el retroceso consiste en que resulta que Bielorrusia es uno de los mayores productores de potasa del mundo. Y existen muchas empresas de fertilizantes y químicas en Europa que utilizan la potasa, especialmente en Bélgica. Vaya por Dios. Y de repente los belgas están preguntando a la Unión Europea si no se podría atenuar en algo ese tipo en concreto de sanciones, que me recuerda un poco a lo de no queremos carbón de Australia, de los chinos, y bueno, resulta que no tenemos bastante carbón. Bueno, pero majete, ¿no te importaría? Entonces es un poco este asunto. A mí me tiene preocupado otra noticia, que es el enfrentamiento en Beirut
a tiros entre Hezbollah y lo que aparentemente puede ser un movimiento de las fuerzas libanesas cristianas, que es un movimiento de, vamos a decir, extrema derecha, y de extrema derecha parece que cualquier cosa, pero bueno, es un grupo enfrentado a Hezbollah, y que se produjo en el contexto de los juicios por la explosión famosa de Beirut. Entonces Hezbollah quiere que se sustituya a uno de los jueces que estaban en el tribunal, e hizo una manifestación muy multitudinaria, además en que la gente portaba AK-47, supongo que para, no sé, para celebrarlo o para sacarlos de paseo, sí, a lo mejor las armas, sí. Y ahí se produjeron una serie de disparos por parte de francotiradores en que murieron, ya no me acuerdo el número de personas, creo que fueron menos de 10, pero en fin, fue una situación que ahora está creando una gran tensión dentro del Líbano, que era lo que le faltaba, o sea, sí, con la situación económica que tienen es lo que les faltaba. Otra cuestión especialmente interesante, voy un poco a la carrera: la ruptura de cauces de comunicación entre Rusia y la OTAN. La OTAN decidió retirar a una serie de diplomáticos rusos porque entendió que son espías y planteó sus propias pruebas, y Rusia dijo, muy bien, pues le cierro la oficina de representación de la OTAN en Moscú. Yo esta mañana hacía una broma diciendo que es bueno que haya teléfonos rojos entre los países, y es que es así. El otro día el general Milley de los Estados Unidos desvelaba en una sesión del Senado de los Estados Unidos que él tiene conexión directa con su general homólogo chino. Y cuando se sorprendió a alguno de los senadores, él insistió, mire ustedes, que es especialmente importante que este tipo de comunicación existe, porque siempre hay situaciones que pueden dar lugar a malos entendidos y que a uno le lleven a sobrereaccionar. Entonces yo hacía la broma esta mañana del teléfono rojo, volamos hacia Moscú, que es precisamente esto. Oiga, mire, que ha pasado una cosa, un tío se nos ha vuelto loco y les lleva una bomba atómica a Moscú. Entonces, que sepan que no es intencionado. Pero eso ya se lo explicamos a Geopolinómico. Sí, ¿no? Claro. Eso lo sabe gracias a nosotros. Evidentemente es gracias a nosotros. Y yo creo que por aquí basta. Sí que le paso el testigo. Noticias un poco diferentes en otras zonas. En África un par de cosas. Sigue el conflicto en Etiopía y el gobierno de Etiopía ha decidido bombardear Tigray. Está bombardeando Tigray, lo cual muestra, entre otras cosas, que no tiene mucha confianza en sus fuerzas terrestres y que lo que parecía que iba a ser una invasión rápida se demora y tardará mucho. Ya veremos qué pasa. Otra noticia bastante mejor. Parece ser que en el noreste de Nigeria la misión de Naciones Unidas está consiguiendo reducir la violencia. Está consiguiendo, a base de gastar dinero y hacer inversiones, que parte de los que apoyaban a Boko Haram lo estén dejando, se estén rindiendo las tropas de Boko Haram, y que los atentados, secuestros, etcétera, etcétera, se estén reduciendo mucho. Y eso afecta también a Camerún, que es un país lindante. Eso tiene buena pinta. Si nos vamos ahora a Myanmar, la Junta Militar birmana ha amnistiado a casi 6.000 de las personas que tenía arrestadas por diversas protestas bajo presiones de la ASEAN. La ASEAN es el grupo del sureste de Asia, en el cual pues Myanmar debería estar, pero está muy a disgusto. La ASEAN le ha presionado y ha conseguido esto, pero nada más. Se esperaba mucho más de la ASEAN en términos de una condena e incluso una presión sobre el régimen militar. Bueno, ahora mismo no les han invitado a la reunión. La reunión anual de Dubái posiblemente no los invitarán, pero no creo que a la Junta le moleste mucho. Y la última, nos vamos a América. Esto es una cosa que cada vez lo vamos a ver más. Se está formando en el sur de México, en Chiapas, una caravana de migrantes hacia México y Estados Unidos compuesta por nicaragüenses, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y haitianos. O sea, toda Centroamérica, a través de allí, está empezando a moverse hacia el norte, y eso cada vez lo vamos a ver más, y es muy, muy significativo. Fijaos que no hay migrantes apenas ni de Costa Rica ni de Panamá. Sí, bueno, claro. Ya, sí, claro, pero es muy significativo. ¿De dónde están los problemas? Sí. No hay migrantes de la República Dominicana, no hay jamaicanos, ¿no? Bueno, hoy había la noticia de que se produce un movimiento de repatriación de haitianos por parte de Estados Unidos, creo que era México y Cuba. O sea, que Haití va a acabar convertido en una especie de reserva de la pobreza y de la miseria. Un gueto. En fin. Un país gueto. Un país gueto. En fin. El mundo tal y como es, no lo vamos tampoco a esconder. Y vamos entonces con nuestra tertulia.
Y en la tertulia voy a empezar yo abriendo el fuego con una cuestión que me parece... A mí todo me parece divertido, pero esto me parece divertido en el sentido de que creo que es algo para tener muy en cuenta hacia el futuro, porque tiene consideraciones o implicaciones geopolíticas muy importantes. Y es la diferente evolución de la Armada de los Estados Unidos y de la Armada china. En los años 80, los Estados Unidos fabricaban más buques de guerra que el resto de las armadas y desde luego que la Armada china. Pero a partir de 1999 la situación comenzó a cambiar y China empezó a construir, digo en el 99 porque es el primer año en que China construye más barcos de guerra que los Estados Unidos. Y a partir de ahí empezó a crecer esa situación. Es verdad que entre el año 2000 y el año 2012 los Estados Unidos volvieron a recuperar la primacía y construían más buques de guerra, pero a partir de 2012 la relación se ha invertido completamente. Y en el año, por ejemplo, 2013, los chinos fabricaron 13 buques de guerra por ninguno de los Estados Unidos, en el 14, 12 por uno, y así ha continuado hasta que en el año 2020 los Estados Unidos han construido 3 buques de guerra y China 26. Es verdad que son buques de guerra de distinto tipo, sí. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué narices está sucediendo esto? Hay algunos analistas que echan la culpa al éxito que tuvieron los Estados Unidos en la tormenta del desierto, en la primera guerra de Irak en 1991, donde se demostró que su tecnología militar era mucho más eficiente que la del resto de sus enemigos. Es ahí cuando por primera vez vimos cohetes guiados, que además era sorprendente porque veíamos la imagen de la cámara que se aproximaba hasta una ventana y se colaba por la ventana y ahí desaparecía la imagen. Y eso es algo que para los que tenemos una cierta edad nos conmocionó mucho. Pues resulta que eso produjo la idea en los gerifaltes de los Estados Unidos de que era necesario hacer una revolución tecnológica en todos los sectores de su ejército y especialmente en la Armada. Y a partir del año 1999 se puso en marcha ese proceso instigado por alguien que es muy relevante en... Vale, que se me ha apagado el chivato, tengo aquí el móvil de chivato. Se inició este proceso, o fue empujado este proceso, por un personaje que es especialmente importante en la historia de las relaciones internacionales de los Estados Unidos, que es Donald Rumsfeld. Donald Rumsfeld se le ocurrió la idea de que había que modernizar toda la Armada, metiéndole muchísima tecnología. Rumsfeld, o sea, si a alguno le persigue la pista, le podéis encontrar con Nixon. O sea, Rumsfeld es una persona que ha estado en esa intrahistoria y en las bambalinas de los Estados Unidos. El conglomerado militar industrial es él. Bueno, no sé si es él, pero su representante podría ser perfectamente él. Y entonces se puso en marcha un proyecto para construir 3 líneas distintas e innovadoras de buques de guerra. Por una parte teníamos los buques de guerra del litoral, los llamados LCS, que a día de hoy han planteado muchos problemas, especialmente en sus sistemas de lucha contra submarinos y contra las minas. Y de estos se suponía que se iban a fabricar 52, solo se han fabricado 35. Luego pensaron en la clase Zumwalt, que es un tipo de destructor invisible, estos stealth, cuyo coste de producción empezó a dispararse hasta llegar a los $7.000 millones por cada barco. Eso es exactamente lo que costaba construir un portaaviones de la clase Nimitz. Luego aquí tenemos otro problema realmente interesante. Y luego se plantearon el sustituir a los portaaviones de la clase Nimitz por los portaaviones de la clase Gerald Ford. 3, 2, 1, go! Y ahí dieron el do de pecho. Vamos a meter toda la tecnología del mundo, todas las innovaciones. Y lo que suele pasar con este tipo de cosas es que las innovaciones no han funcionado, que las tecnologías han tenido que volver a implementarse. Y a día de hoy, que es lo divertido, se han construido 2 portaaviones de este tipo de los 10 que se iban a construir, pero ninguno de los 2 está operativo para entrar en combate. Es decir, los han paseado, han navegado, maniobras, tal, pero al parecer sus tecnologías no acaban de estar lo suficientemente afinadas como para poder entrar en combate. Así que los Estados Unidos se encuentran con un retraso en la construcción de barcos y en la tecnología de construcción de barcos de 20 años. O sea, se han creado ellos a sí mismos un agujero en el cual durante 20 años han estado intentando hacer cosas novedosas y cosas
en vez de hacer una transición tranquila, que era lo que querían los de la Armada, oiga, mire usted, no venga con historias. Los clásicos. Hagamos... Los clásicos le decían, vamos a mejorar un poquito. O sea, que esto funcionaba mal, me lo mejora usted. Que este era un poco lento, pues me le pone un motor con un poco más de potencia. Pero que las cosas... Ahora la situación a la que se enfrentan es la de prolongar la vida útil de los buques que ya tienen mientras empiezan a hacer eso. Hasta tal punto de que uno de los últimos contratos que ha realizado la Armada para hacerse con fragatas de misiles guiados, el adjudicatario ha sido Italia. Sí, es una cosa sorprendente. Es decir, Italia está ahora mismo en mejor situación que los Estados Unidos para poder fabricar este tipo de... La OTAN, perdón, iba a decir está una palabra corta. Estajo... No, estajo y más. Y más. Otro problema que se plantea en todo esto, y que también es especialmente duro para ellos, es que toda la construcción naval europea y de los Estados Unidos se ha trasladado al sudeste asiático. Y muy principalmente a China. Es decir, hay mucha fabricación en Corea del Sur, hay mucha fabricación de buques en Japón, pero sobre todo en China. Según he leído, en los Estados Unidos solamente hay 7 diques o 7 astilleros que pueden construir buques de guerra. Sin embargo, en China hay docenas, decía el comentarista, hay docenas, deben de encontrarse por todas las esquinas. No, aquí hay otro. Claro que en ese lado del río amarillo. Y lo malo es que los astilleros que están en disposición de hacerlo son astilleros que no han sufrido muchas renovaciones desde los años 60. Es decir, desde hace 60 años. Por lo menos esto comentaba este experto. Así que los Estados Unidos tienen un grave problema, porque seguramente vosotros pensaréis, no lo sé, yo desde luego, que el poderío naval es muy importante en un mundo basado en el comercio internacional. Poderío naval que permite abrir y cerrar el paso a las mercancías, que permite extender tu influencia más allá de tus costas. Sí, claro. Sobre todo... Así que yo lo suelto ahí, a ver qué os parece. ¿Qué os parece? Hay dos partes ahí. Una es el sorprendente fracaso tecnológico de planificación de Estados Unidos. Esa es la primera, que a lo mejor tiene que ver con eso, con el hecho de que no tenían competencia y por tanto han decidido pasar a la siguiente fase sin asegurarse la transición. Pero por otro lado hay que tener en cuenta que esto coincide con un despliegue de China en el mar. China fundamentalmente ha sido siempre una potencia continental históricamente, pero es evidente desde hace 15-20 años que se han dado cuenta que con su tamaño, con las relaciones comerciales, como tú decías, con las necesidades de suministro de materias primas, de combustibles que tienen que tener una presencia naval superior. Y esto es lo que se refleja en el incremento de la flota, en la mejora de la flota. Y ellos sí que han sido incrementales, han ido mejorando los sistemas tecnológicamente, han ido probando, que también es un poco un acercamiento muy chino, un acercamiento gradual. Entonces, en un contexto en el cual Estados Unidos es prácticamente la única potencia naval significativa y Rusia tiene problemas serios para desplazar la flota, dado lo lejos que le quedan todos los puertos de todas partes, claro. Pues bueno, Estados Unidos no tiene ningún tipo de contestación, de enfrentamiento, pero en un contexto en el cual la fuerza naval china va creciendo y se despliega más orgánicamente, porque es del puerto de la costa hacia el este. Y luego ya veremos. Las cosas pueden ser más complicadas, ¿eh? Las cosas pueden ser mucho más complicadas. Sí. A mí me estaba venga a darle vueltas cuando estabas hablando a una anécdota que estoy seguro que está en el libro de Anthony Beevor sobre la Segunda Guerra Mundial, de un interrogatorio a un piloto alemán que hizo prisionero por los rusos en el frente del este, obviamente. Entonces la verdad es que Anthony Beevor escribe muy bien y los detalles los recuerdo confusos. Seguro que alguno de estos seguidores se lo ha leído y me corregirá, pero venía el alemán al final en el interrogatorio. Los rusos le querían sacar información de cómo eran los nuevos cazas alemanes, que no sé qué, y el alemán al final se debió venir arriba y empezó a largar y empezó a decirles: sois unos inútiles, hacéis unos aviones de mierda, los alemanes son mejores, no sé qué. Y le dijo el ruso, dice: ya, pero por cada uno que haces tú, yo hago 10. Dice: a los 2 primeros me los derribas, pero el tercero te derriba a ti. El alemán se quedó callado y ahí se acabó la cosa. Muy probablemente esté pasándole lo mismo a los americanos. Bueno, es lo que se comentaba de los tanques, ¿no? Claro. Entonces, los Panzer IV, qué maravilla tecnológica, pero un T-36 era un T-34. Pero hay que hacer el mantenimiento. Se fabricaban 200.000 y mira, ya verás. Pues mira, entonces está eso.
Es decir, que la tecnología es muy cara y muchas veces los retornos de la tecnología no son tan inmediatos como nos pensamos, sino que son a mucho más largo plazo, y el rendimiento de esas tecnologías están teniendo también muchísimos problemas con el caza F-35, que está saliendo muchísimo más caros que los retornos de defensa que van a tener. Eso por un lado. Y luego, la segunda parte es que efectivamente, si la fábrica del mundo se ha trasladado a China, pues los componentes se hacen en China. Y entonces China hace mucho más componentes para sus navíos que para navíos de otras nacionalidades, lógicamente. Entonces, componentes no los venden. Claro. Si pierdes base industrial, y sobre todo pierdes base industrial alrededor del sector militar, pues en 10, 15 años estás muerto. O sea, pero ojo lo que significa esto como golpe para la doctrina del libre mercado con todo el mundo. Es decir, yo soy favorable al libre mercado, al intercambio internacional, que cada industria se localice donde nos vaya a dar mayor ventaja comparativa a todos, que haga que los productos sean más baratos, pero este mundo sigue siendo un mundo perruno en el cual darle ventajas al contrario y deshacerte tú de esas ventajas, es decir, debilitarte, puede ser fatal. Hablando, como estabas hablando antes de Alemania y de la Segunda Guerra Mundial, esto, decía uno de los comentaristas que leía, recuerda un poco a la situación del Reino Unido, cuando de repente se encuentra con sus tropas un poco alejadas en la guerra de los Boers, cuando ve que en el frente interno, por así decirlo, en el país, tiene problemas económicos, porque la crisis del 29 ha dejado a todo el mundo muy dañado, y de repente ve que está creciendo una potencia al otro lado del canal, que es Alemania, que se le enfrenta. Y ahora es un poco parecida a la situación de los Estados Unidos. Sube una gran potencia, en este caso, que es China. Sí. Ellos tienen un problema en el frente doméstico, interno, porque en términos espirituales ese país está dividido y no hay más que ver todas las doctrinas estas del wokismo y a dónde se están yendo, y las políticas de la cancelación y todos estos absurdos que se le están viniendo encima en términos ideológicos, el enfrentamiento incluso racial cada vez más acerado entre todos ellos. Y por otra parte, es verdad que su esfuerzo militar está muy lejos de sus costas. Porque no es lo mismo, claro, ahora mismo China debe tener 300 y pico buques de guerra, y los Estados Unidos quizá un poquito menos. Pero es que los Estados Unidos no los tienen allí. En el Indo-Pacífico no los tienen. Es por eso que creo que lógicamente la alternativa que les queda a los Estados Unidos es lo que están haciendo ahora mismo. Vamos a tratar de aliarnos con todo el mundo, de aprovecharnos de los astilleros de todo el mundo, teniendo en cuenta que también nuestro presupuesto para la Armada está limitado. Entonces, esta es una de esas piezas más para los que nos estéis viendo y seáis de los que decís los Estados Unidos van a caer mañana respecto al poderío de China. Bueno, pues este es un elemento de a más a más. No exageremos tampoco. O sea, queda mucho para ver eso. O sea, queda mucho porque además los Estados Unidos están volviendo. Y como siempre con los demócratas. Lo hablaremos algún día. Otro día hablamos del gobierno. Que es interesante. Y ahora te toca a ti. Vamos a hablar de otra cuestión. Vamos a hablar de la inflación. Vamos a hablar de un clásico de esta mesa, que es la inflación. Es que el otro día, ya viendo las noticias, se juntó todo y digo, hay que hacer uno de inflación, porque tiene que quedar claro una vez por todas. Vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, tú eres el ponente. ¿Quieres salir a la pizarra? Yo quiero salir a la pizarra y contárselo en la pizarra. Vamos a ver si suena, porque yo no me atrevo a mover estos micrófonos por una razón. Y es que en cuanto se mueve uno, el USB deja de conectarse. Intentaré gritar. Pues vamos a Intentaré gritar. ¿Quién hable? A ver primero qué está pasando desde el punto de vista de la macro. Luego nos metemos en la micro y ya para eso me siento y le dejo a Óscar tranquilo con las cámaras. Seguro que muchos no estáis familiarizados con esto que he puesto aquí en la pizarra. Creo, sin embargo, que lo vais a entender fácilmente. La línea aquí es la que marca el pleno empleo. Esta línea aquí, la del pleno empleo, que es vertical, nos da los espacios en los cuales los precios, cuando estamos por debajo, bajan, o bien cuando estamos por encima, suben. ¿Qué es lo que nos ha pasado en la crisis del coronavirus? Se ha producido una reducción enorme del gasto de la demanda agregada, que nos ha hecho caer hasta un 22% en algunos casos. Y además se ha reducido la capacidad de crecimiento potencial de la economía. Es decir, tenemos un shock doble. Un shock de oferta y un shock de demanda. Estábamos aquí en 2020. ¿Qué está pasando ahora? Ahora está pasando que estamos volviendo a gastar con muchísima alegría porque tenemos mucho ingreso disponible que hemos ahorrado en los meses que estábamos confinados. ¿Qué pasa con la oferta?
que la oferta estaba donde estaba hace un año. Y no es tan fácil mover la oferta y devolverla otra vez a otra posición. Como estamos aquí y la capacidad de gasto está aumentando y sigue por aquí, los precios lógicamente están aumentando. Con menor capacidad productiva que antes, tenemos una mayor demanda. ¿Y qué puede pasar a partir de aquí? A partir de aquí pueden pasar dos cosas. En primer lugar, estamos los que creemos que esto es transitorio y que por lo tanto la oferta seguirá recuperándose poco a poco, pero mucho más despacio que la demanda, y caeremos aquí y volveremos otra vez al nivel de precios inicial, y la inflación volverá a estar donde estaba. Y están los que piensan que como además estamos gastando más y tenemos una política fiscal y monetaria súper expansiva, nos vamos a ir allá arriba, a la estratosfera, con precios muy altos. Y ahora vamos a la micro, es decir, ahora lo que tenemos que ver es si vamos a volver a donde estaba la economía, sobre todo la parte de la oferta, es decir, donde estaba el sector productivo de la economía a los tiempos de la prepandemia, o vamos a ir a otro lado. Eso no lo sabemos, porque no sabemos cómo va a quedar la oferta dentro de un año o dentro de año y medio. Somos economistas, sabemos lo que ha pasado, pero no lo que va a pasar. Bueno, yo sí. Vale. Bueno, pues luego no lo cuentas, pero lo que está pasando ahora es, primero, y por encima de todo, quizás el factor más importante, y no tanto en Europa, sino en Estados Unidos, que están teniendo más problemas, es que ha cambiado el patrón de consumo. Cuando hemos estado confinados nos hemos hecho adictos a las compras online, porque no podíamos salir a la calle, con lo cual el gasto en el sector servicios se ha reducido muchísimo, pero ha aumentado relativamente más el gasto en bienes. Y luego a lo mejor en el vídeo se puede meter, se ve perfectamente el patrón de gasto en Estados Unidos, que ahora mismo el patrón de gastos en bienes, es decir, en cosas físicas, es muy superior a los niveles anteriores a la pandemia, y el gasto en servicios sigue estando por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. Claro, es mucho más caro y cuesta más arrancar las factorías de bienes físicos que las de servicios. Por un corte de pelo, vas a gastar la peluquería, te cortan el pelo y se acabó. Pero claro, que te lleguen los juguetes de los niños desde Yihuan en China hasta tu casa y que te los hagan además es bastante más complicado que lo puedas resolver en 4 o 5 meses. Luego, primer problema. Segundo problema. Durante el año duro, que fue 2020, cuando se produce toda esa caída de la demanda agregada, los empresarios lo que hicieron es no producimos nada, vendemos todos los stocks, liquidamos existencias y nos quedamos a cero. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a estar la vacuna, porque no sabemos cuándo vamos a tener cuándo van a acabar los confinamientos, perdón. Entonces, en ese escenario yo no produzco más. Lo que tengo sin vender lo termino de vender y después ya veremos. Bueno, pues ahora estamos en el ya veremos. Y en el ya veremos supone que no solo el comerciante, el del minorista al final de la cadena, sino toda la cadena de valor, desde el principio hasta el final, está con las existencias bajo mínimos, con lo cual tenemos más demanda todavía. Tenemos la demanda propia nuestra que estamos haciendo de queremos comprar más cosas porque le damos al clic en online y queremos que nos lo traigan a casa, y además están las propias empresas rehaciendo sus stocks porque esto ya ven que empieza a tirar para arriba, con lo cual multiplica por 2 la demanda de las cosas, pero no hay todavía capacidad productiva para producir. 3, que lo estamos viendo, el otro día lo comentábamos en los puertos, pero es una cosa que pasa a nivel global, no hay camioneros. Entonces, como no hay camioneros, el Reino Unido se queda sin alimentos frescos, Estados Unidos tiene unos problemas tremendos de distribución también, nos vamos a empezar a ver en Europa. ¿Cómo es esto que no hay camioneros? No, sí hay camioneros. ¿Qué es lo que pasa? Que como consecuencia de ese patrón de gasto y como consecuencia que buena parte de la logística se ha transformado en logística a un centro comercial, a logística a mi casa, necesitan mucho más distribuidores. Y para un camionero es mucho más cómodo hacer la distribución cerca de su casa, en pequeños hogares, que va y viene, que hacerse un viaje, que van a tener problemas también desde Almería hasta Düsseldorf para vender tomates. Porque es mucho más cómodo estar en casa y dormir en casa todos los días, y es comprensible. Así que tenemos cambio enorme en el patrón de gasto, tensión en toda la cadena de existencias porque no hay existencias. Tercero, cadena logística que está también súper tensionada. ¿Con esto qué es lo que pasa? Con esto lo que pasa es que tenemos el fenómeno que llaman en el lenguaje del sector logístico el double ordering, que es pedir 2, 3 o 4 veces más de lo que realmente necesitas. Y es lo que dicen muchos que está sucediendo ahora, por ejemplo, con los semiconductores, como los productores de automóviles no cuentan semiconductores, pues acumulan pedidos. Dice, de los 5 pedidos que hago, con que me sirva uno, lo tengo. ¿Qué es lo que pasa? Que seguimos tensando.
Al final, ¿qué es lo que pasa? Al final lo que pasa es que la oferta no reacciona tan rápido como la demanda, porque la demanda la teníamos allá acumulada en la mochila. Sacamos los dólares, sacamos los euros, los pones encima de la mesa. Pero claro, recomponer el tejido industrial que se paró, no se destruyó, pero sí que se paró en 2020, tarda mucho más tiempo en salir adelante. Y luego, finalmente, las materias primas. Escuché recientemente un podcast a raíz de la publicación de un informe de Goldman Sachs, el economista jefe de commodities de Goldman Sachs, que dice que no, que esto de las commodities tiene bastante más recorrido que lo que parece y vamos a tener precios altos en el petróleo, en el gas y en muchas materias primas durante bastante tiempo por razones muy parecidas. Es decir, porque de nuevo lo que hemos tenido es parón en toda la cadena de producción de materias primas y lo que estamos es recomponiendo los stocks. Por eso los stocks de gas están bajo mínimos en Europa, los stocks de gas están bajo mínimos en Estados Unidos. Rusia es un caso especial, luego siempre nos dicen que le echamos la culpa a Vladimir, pero Vladimir es muy listo. Si quiere que la aprueben Nord Stream, lo que va a hacer es decir, no tengo gas, pero el que tengo lo puedo mandar por aquí, que va mucho más rápido, pero no te lo voy a mandar por otro lado. Entonces todo eso confabula para que tengamos unos niveles de inflación más altos. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues pueden pasar dos cosas. Lo que pasó en los años 70, que hace alusión muchísima gente con la famosa esta inflación, que es la oferta agregada se mantiene restringida, porque es verdad que no ha habido inversiones durante bastantes años en el sector logístico y en el sector materias primas para aumentar la producción. Y si los bancos centrales y los gobiernos siguen con esta alegría expansiva, entonces le voy a dar la razón a Óscar, pero solo lo voy a hacer una vez, ¿eh? Es posible que tengamos... Lo apuntamos. Apuntarlo. Voy a levitar. 21 de octubre. Es posible que tengamos tasas de inflación mucho más elevadas porque tenemos dos demandas para arriba. Pero eso sí, se reproducen los errores de los años 70. Ya sé que los ministerios de Economía, los bancos centrales, no les da la cabeza por a mucho, pero sí que hay gente que recuerda como nosotros lo que pasó entonces. Entonces es muy posible que esa situación no sea tan extrema como pasó en los años 70, se les puede ir el timing. Y es verdad que podemos tener unos meses de precios más altos, pero al final, en cuanto vean que la inflación se mantiene en niveles muy altos, vamos a ver políticas fiscales y políticas monetarias mucho más contractivas que las que vemos ahora y volveremos otra vez a caer los precios. Pero eso va a depender de si en Frankfurt y si en Washington siguen con esta alegría compradora y ultra expansiva o no. Pero eso yo creo que no lo saben ni ellos. O sea que... Bueno, pues, ese es el, digamos, lo que he visto, ¿eh? Hay más cosas. Te voy a dar la opinión. Gracias por la clase, yo te la pago. O sea, que esto sea gratis me parece mal. O sea, toma para ti, para luego poner una Coca-Cola. O sea, de verdad no sé qué decir. Estoy muy de acuerdo en casi todo lo que has dicho. Es la primera vez que me pagan. Hay otra cuestión, es que me parece la explicación es muy buena, no la quiero estropear en ningún punto, porque creo que tienes toda la razón. Quizá lo que... Ha dicho que tengo razón. Sí, absolutamente. Quizá una cuestión que vamos a ver cómo se corrige y cómo se soluciona es precisamente la de resolver quiénes entran primero en el cuello de botella. O sea, ahora tenemos que todos están demandando y se encuentran con que efectivamente se estrecha el conducto por el cual pueden entrar las demandas y resolverse, y entonces aquellos que tienen más expectativas de ganancia hacia el futuro son los que van a pujar más por todos los recursos y los bienes intermedios de la economía, y ahí en esos sectores es donde se van a producir aumentos de precios más grandes. Desde un punto de vista, fijaos, de inversión, sería muy interesante saber exactamente en qué sectores se está produciendo esto, para saber exactamente qué commodities son las que van a sufrir más presión de demanda y enseguida meterse a invertir en esas cuestiones. Eso sería lo divertido. Pero una vez que los precios empiecen a subir y se forme la fila, porque ahí lo que se va a formar es una fila. Primero irán aquellos que pugnan ofreciendo más dinero y luego aquellos que no tienen tanto. Y entonces ahí se irá modificando el flujo y modulando, mejor dicho, el flujo de oferta de productos que va a ir llegando a los mercados. Y cuáles van a llegar antes y cuáles van a llegar menos. O van a llegar más tarde. Desde ese punto de vista, va a haber muchos productos que ahora mismo se sabe que van a tener una gran demanda, sobre todo en la temporada de Navidades, que van a tener una preferencia.
O sea, van a entrar en esos procesos con una cierta preferencia y otros que menos, que se irán postergando, ¿no? Pues esto vamos a postergarlo a periodos posteriores. Entonces va a ser interesante ver cómo se acomoda todo ese proceso, pero es verdad que el proceso se acomodará y que precisamente para eso está el mercado y para eso están los precios, para ir dando señales de diciendo no, vamos a darle prioridad a estos señores que son los que realmente tienen mucha prisa. ¿Por qué? Porque tienen las ganancias ahí a ojo y entonces estos van a ofrecer más. Esto van a pagar más. Y al final, como la gente va a demandar esos productos en Navidad, también va a ofrecer más. Entonces todo esto se irá acomodando. Lo que pasa es que en cuánto tiempo y por dónde. Claro, esa es la clave. Que el problema es el problema de plazos. En dos sentidos. Primero, que a corto plazo, desde luego, los precios van a subir. Eso seguro. Porque las tensiones que decía Ángeles, ahora cuándo se van a manifestar. Aquí estáis siendo muy optimistas con las Navidades y el Black Friday, pero yo creo que va a ser 2 campañas regulares, porque va a haber precios elevados, de determinadas cosas no va a haber existencias, y si la gente se empeña, ya empiezan a... Vamos, lo que piensa Boris Johnson en el Reino Unido. Como en Navidades no haya productos en la escala de los británicos, igual me echan. No, vamos, a lo mejor van a buscarle para echarle, porque saben qué casa ocupa. Exactamente. Exactamente. Lo sabemos todos. Lo sé yo. No lo van a saber los británicos. Porque es una cuestión de plazos. Y segundo, si ese incremento de precios se mantiene algo durante el tiempo y, como decir en economía, se afecta a un incremento de salarios y otros costes de producción, entonces sí que eso se forma una bola. El problema al final son las expectativas. O sea, si esto acaba en las expectativas de los agentes y los agentes empiezan a pedir incrementos de los salarios y tal, sí, en ese momento, en cuanto se intoxican, por así decirlo, las expectativas de inflación, de la previsión de que van a subir los precios, ahí se puede empezar a producir la espiral de crecimiento. Sí, el riesgo está ahí, que es el que están manejando los bancos centrales, pero por eso están siendo muy cautelosos en la comunicación y eso está generando a la vez mucha incertidumbre, porque dan señales que van a empezar ya a hacer la reducción de las compras, el Banco Central Europeo ya ha empezado, pero a veces da la impresión de lo contrario, es decir, no están seguros de dónde vamos a terminar. A mí hay 2 datos que sí que me preocupan especialmente, que lo apuntaba este analista de Goldman Sachs y luego en otro informe, una empresa de exportación estadounidense especialista en aplicar inteligencia artificial a la gestión de los puertos, que eso sí que puede descarrilar todo este proceso de la inflación transitoria, sí que nos puede llevar al escenario de altas inflaciones, pero no tanto por el lado de la demanda, sino por el lado de la oferta. El analista de Goldman Sachs decía, vamos a ver, hemos vivido en un entorno en los últimos años de precios de materias primas, sobre todo de precio del petróleo y del gas, muy bajos. Con precios bajos, las inversiones son bajas. Con lo cual, tenemos una cierta capacidad, pero es la misma capacidad para producir petróleo y gas que teníamos hace 10 años. La elasticidad de oferta es muy pequeña. Claro, el año pasado teníamos precios del petróleo negativos. La parte del petróleo más oferta, que es la más elástica de todas, es el shale de Estados Unidos. El shale de Estados Unidos tuvo un momento muy bueno en la década de los años 10, pero se arruinaron. Se arruinaron porque se liaron en Wall Street a empezar a dar préstamos a empresas que al final demostraron que el rendimiento por equity no era el adecuado, con lo cual se han venido para atrás. El juego está en saber si esas inversiones van a llegar a tiempo. Tengo aquí los datos de la perforación de nuevos pozos en las plataformas de shale en Estados Unidos y la información que hay aquí desde luego es optimista, porque desde abril de 2020 hasta ahora, un año y medio después, se ha multiplicado por 2 el número de pozos que están en explotación en el 6, pero pozos rentables, porque la productividad ha aumentado muchísimo. Entonces la gente no es tonta, espabilan y dicen, bueno, no me endeudo, pero pozo que pincho, pozo que sé que voy a sacar dinero con esto. Entonces poco a poco, digamos, elasticidad se va recurriendo. Y el otro dato que es preocupante es la logística, pero sobre todo la logística en Estados Unidos. La logística en Estados Unidos, lo que apuntaba este analista es que no se han hecho inversiones. Exactamente igual que pasa con los astilleros militares, pasa exactamente igual con los puertos logísticos, los grandes puertos logísticos de Estados Unidos, Los Ángeles y Charlottesville. No se han hecho inversiones. Entonces, y además las inversiones que se estaban previstas hacer, que eran las que venían en el plan de Biden, están estancadas. Dice, por lo tanto, lo que tenemos ahora, y lo tengo por aquí, el puerto de Los Ángeles, en términos de espera, pero no ahora mismo, sino desde hace tiempo, en todo el mundo, es el más ineficiente de todo el mundo, pero con muchísima diferencia. Aquí el dato que tienen es que el número de días que un barco de media permanece en el puerto antes de poder salir para otro destino, el de Los Ángeles es el peor de todos,
porque supera los 6, mientras que el promedio que está en Amberes, y lo tengo por aquí también en Rotterdam, está en el entorno de 3. La diferencia, dice esta analista, la diferencia es que en Amberes y en Rotterdam está prácticamente todo el proceso automatizado desde hace 30 años, dice, y en Los Ángeles esa inversión todavía no se ha hecho. Tan mala es la situación en Los Ángeles que han tenido que abrir el puerto de Long Beach, que está dentro de la ciudad, y están metiendo los camiones por el centro de la ciudad, creando unos atascos monumentales. Una ciudad que ya está suficientemente atascada. Luego, digamos que esas tensiones en ese lado de la oferta es lo que puede producir eso. Pero claro, como decís, en cuanto pase la campaña de Navidad, la demanda de este tipo de productos, de productos físicos, digamos, espera que se reduzca y a lo mejor las tensiones se... Solo una cosa, que sé que tengo un espía sobre el puerto de Los Ángeles. No es broma, sí. No es broma, yo tengo un espía sobre el puerto de Los Ángeles que me decía que 52 barcos contó. Estábamos hablando de estas cosas y me dijo, ahora te lo digo, y me mandó por 52 barcos. Ahora mismo en el puerto hay todos amontonados. Podemos dar ideas así. Quiero decir, no atracados, sino en la bahía. Ya, esperando. Pero podemos dar ideas a Xi Jinping porque un ataque, un Pearl Harbor ahí logístico con hackers, vamos a ver, no bromemos con estas cosas que luego pasan y nos vienen a buscar. Veo aquí entrando la gente por la ventana y por la puerta. Y otro elemento que juega en contra de la inflación a medio plazo es el hecho de que ahora la demanda está creciendo mucho porque ha habido mucho dinero que no se ha gastado durante la pandemia y lo estamos poniendo encima de la mesa. Eso terminará. Cuando termine, posiblemente buena parte de los países sean un poco más pobres de lo que eran hace 2-3 años, con lo cual allí la reducción de la demanda se notará pronto. Y luego, desgraciadamente, en otras zonas del mundo las cosas son peores. Sí. Y la demanda de otras zonas del mundo también se está reduciendo y no va a crecer. Ahora bien, eso no quita para que haya inflación si hay procesos de tensionamiento por el lado de la oferta, poca oferta, de una serie de bienes y servicios muy demandados y muy valiosos. Eso puede ocurrir perfectamente, ¿eh? Es decir, que ya el análisis tiene que ser un poco más micro. Y no es fácil hacer política macro como la que tienen que hacer los bancos centrales o el Fondo Monetario Internacional o la Unión Europea, cuando tienes que contemplar los efectos de pequeños cambios micro, que esto es algo muy interesante en términos de teoría económica, y que cada vez estamos haciendo más la política macroeconómica teniendo en cuenta el comportamiento de agregados de agentes, también porque tenemos más información, sabemos más cómo funcionan, que hace 10 años era imposible, lo cual está muy bien, probablemente. Lo cual está muy bien, pero introduce una cierta incertidumbre en cómo manejamos la política macroeconómica. Deberíamos, con más información, hacerla mejor. Aún así, como decía Óscar, las expectativas pueden hacer que se arruine la realidad. Bueno, esto, vamos a ver, no quiero traer a la mesa, pero le voy a traer a Milton Friedman, que acordaos que era como los Borg en Star Trek, aquello de la resistencia es fútil. Él decía la política monetaria económica es fútil, porque más tarde o más temprano las expectativas de los agentes sencillamente la anulan. Yo quiero hacer tal cosa y las expectativas anticipan y la anulan. Luego toda resistencia es fútil. O sea que, no sé, veremos. 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 La economista jefe del Fondo Monetario Internacional dijo el otro día que ya no veía en absoluto un escenario de esta inflación, lo cual significa que no veía inflación. Que no veía estancamiento. Inflación, yo creo que lo vemos todo. Inflación algo, pero inflación, no mucho tampoco. La inflación es posible que se... A mí me da miedo que, teniendo en cuenta que se ha gastado tanto dinero en comprar activos, sobre todo en privados, en esta última crisis, de rentabilidad dudosa, de rentabilidad muy dudosa, todos triple B o casi en el límite del non-investment grade, es decir, de la recomendación de que, mire usted, a su riesgo. Triple caca. Claro, porque el triple B es que, mire usted puede invertir, pero sabe que si cambian las condiciones de entorno, no nos hacemos responsables de dónde va a acabar eso. Claro. Porque las empresas, y existe, bueno, el año pasado me parece que era el 50% de la inversión de investment grade estaba en triple B, o sea, que es una cantidad de pasta tremenda. Empresas que, oye, si las cosas van mal, a lo mejor se van para... Pero teniendo en cuenta que ha habido un gran gasto por parte de los bancos centrales en sostener a las empresas, todo ese dinero ha llegado a algún tipo de actividad económica, que generalmente ha estado centrada en los activos financieros. O sea, gran parte del crecimiento de las bolsas ha estado basado quizá, ya esto habría que verlo más en detalle, pero seguramente habrá estado muy movido por ese incremento de la masa monetaria.
¿Cómo podrá llegar eso a los mercados? En estas circunstancias es la cuestión, porque está claro que no estamos en estancamiento porque la demanda está desatada. Está desatada. O sea, estamos ahí a comprar todo lo que no hemos comprado durante año y pico y a vivir todo lo que no hemos vivido durante año y pico. Cosa que por otra parte conocíamos porque en otras pandemias ha sucedido de manera parecida. Incluso con componentes violentos, la Comuna de París y todas estas cosas se produjeron, hay que recordarlo, después de pandemias. La gente se pone muy violenta y con muchas ganas de hacer cosas. Entonces, por eso es la idea que yo tengo de que quizá la inflación pueda convertirse en un problema. Pero no hay estancamiento. No, estancamiento no, afortunadamente. Entonces, esta inflación por ahora no hay. Porque si hay crecimiento económico, aunque sea diferente según zonas del mundo, etcétera, etcétera, se puede combatir, los bancos centrales pueden combatir la inflación con pocos riesgos para el crecimiento económico. Que en el fondo... Sí, pero es lo que decías tú, Jorge, hay que estar muy atentos. Estamos llegando a un punto como... Es decir, esto es un poco absurdo, pero estamos llegando a un momento en el cual es todo completamente inexplorado desde el punto de vista de la economía. Estamos en situaciones que no hayamos vivido antes, por lo menos no con datos como tenemos ahora. Yo creo, Ángel, que sí las hemos vivido, pero no teníamos datos ni información. Sí, por eso. O sea, que ahora podemos, digamos, de alguna manera racionalizarlos. Tenemos que ir, o sea, es muy complejo, pero hay situaciones, o sea, todo se confabula, digamos, para que tengamos una presión más inflacionista. Se me ha olvidado mencionar antes también un dato muy relevante que breve, que ya nos estamos poniendo en plan muy economista y que pasa al siguiente tema. Que leí el otro día, es que como consecuencia del cambio en el patrón de modelo chino, de pasar de un comportamiento de un modelo de crecimiento basado en exportaciones a un modelo basado en consumo interno, si China no exporta, China deja de exportar deflación, porque China ha estado exportando deflación durante 20 años. Si China deja de exportar, tendremos movimiento para arriba de inflación. O sea que digamos que todo se está confabulando, en parte por el lado de la demanda, sí, pero yo creo que sobre todo el problema lo vamos a tener por el lado de la oferta. Y por el lado de la oferta es donde tenemos que ver la elasticidad, como decía Jorge, que tiene esa oferta, si realmente ante los precios altos va a responder o no. Ya, vale. Lo dejo. Estoy por decir una última cosa, pero me la voy a quedar. Dila. Pues que la inflación, que suele ser eminentemente un fenómeno monetario, si entrará por la parte de la demanda. Te devuelvo el euro. Bien, vamos a pasar de tema y ahora el ponente es Jorge. Vamos a volver a bajar al suelo, por favor. Ataquemos. Sí, además un suelo bastante desastroso. Vamos a repasar la situación ahora en Afganistán al hilo de una reunión que hubo ayer. Un grupo de países asiáticos encabezados por Rusia ha lanzado una iniciativa para tratar el tema de Afganistán, la recuperación y la puesta en marcha del país. Rusia ha invitado a esa reunión que tuvo lugar ayer en Moscú a las grandes potencias de la zona, China, la India, Pakistán, Irán, más los 5 países de Asia Central, Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán, Kazajstán y Turkmenistán, y invitó también a Estados Unidos, que dijo que no iba, y al gobierno de los talibanes. Ya se ha ido de allí. Y al gobierno de los talibanes. Entonces la reunión tuvo lugar ayer. ¿Cuál es el...? Espera, Jorge, perdona, ¿y a nosotros no nos ha invitado? ¿A quién? ¿A ti? A nosotros ya sé que no. A nosotros ya sé que no. Invitado? Sí, a nosotros nos habían invitado seguro, pero me refiero a la Unión Europea. No. Qué mal educados. No. Creo que no he visto porque además... ¿Por qué será? Además es que en la reunión se echa en falta el ministro de Exteriores ruso, Lavrov, lamentó la ausencia de Estados Unidos, pero no dijo nada de nosotros. No sé por qué. Qué raro. Bueno, anda, continúa. Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de crear una iniciativa internacional que intente estabilizar y recuperar el país. Entonces, ese grupo, con la presencia de los talibanes, ha pedido 2 cosas. Lo que primero ha pedido es que las Naciones Unidas lance una conferencia internacional para la recuperación y la estabilización en Afganistán, sin especificar los términos, las condiciones, etcétera, etcétera. Y segundo, también ha pedido, ya ha quedado muy claro, que apoyan la absoluta independencia de Afganistán de todo tipo de fuerzas externas, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué es lo que han dicho los talibanes? Prácticamente ha sido un día, pero un día al cual asistió el que es el primer ministro y el ministro de Exteriores. O sea, que es que se han ido ahí todos los talibanes que mandan luego.
Los talibanes han dicho lo siguiente. Primero, que necesitan ayuda. Entonces, tanto China como Rusia como Pakistán han expresado su voluntad de mandar ayuda humanitaria, o sea que todavía no la han mandado. Todavía los talibanes no han recibido nada. No, claro. El gobierno talibán ha pedido que se liberen las reservas del Banco Central de Kabul, que están congeladas. No ha habido respuesta porque no estaban los estadounidenses allí. Ha dicho que garantizaba absolutamente que no habría ningún intento terrorista con base en Afganistán que afectase a los vecinos. Se la mira a todos como diciendo, bueno, vale, vamos a ver. Y ha prometido también tomar en consideración los derechos de las mujeres y de la población civil en Afganistán. Esto ya podemos decir que es falso, porque una noticia de ayer mismo decía que hace un mes empezaron las escuelas, los colegios en Afganistán, pero solo los niños. Sí. Las niñas no. La universidad para las mujeres tampoco. Y hay noticias de que parte de las mujeres que estaban trabajando han sido obligadas a volver a sus casas. O sea que esto no. Alguien esperaba lo contrario. Ya, pero es lo que dijeron ayer mismo. Ya. Dijeron ayer mismo. Bueno, vamos a ver, pero si yo estuviera y me dijeran, pero sí, pero ¿qué de lo mío? Vale. Más cosas. ¿Qué más han pedido? Pues el Lavrov, que es el que lleva el ministro de Exteriores ruso. Es una cosa muy curiosa, os daréis cuenta de vez en cuando. En Rusia, quien toma todas las decisiones y aparece en todas las ruedas de prensa y en todos los mensajes es Vladimir Putin. Pero cuando se trata de asuntos exteriores, siempre es el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, el que aparece como si fuera un alter ego de Putin. Sí. Es muy significativo. Sí. Es muy significativo. Pues entonces, Lavrov ha puesto sobre encima de la mesa lo siguiente. Primero, nadie reconocía todavía el gobierno talibán. Nadie. Pero nadie es nadie. Ningún país. Y no se contempla eso. De hecho, en Rusia los talibanes siguen apareciendo dentro de la lista de grupos terroristas. O sea que, ojo. Segundo, le ha pedido a la conferencia, porque la Lavrov hablaba para toda la conferencia, que la conferencia sugiera que en Afganistán se cree un gobierno de amplia base, que incluya miembros de distintos grupos étnicos y políticos. Los talibanes han mirado para arriba, para abajo, para otro lado y... han seguido diciendo eso. O sea que este es el punto en el que está. Es una conferencia de un día en el cual, digamos, se están sentando las bases de cuáles serán las relaciones posteriores en torno a Afganistán. Más datos. Uno de los países que estaba allí es Tayikistán. Su presidente, como siempre, era un antiguo secretario general de la República Socialista correspondiente o un heredero. Su política principal consiste en combatir a los grupos yihadistas. En genérico. Y fue en Tayikistán donde se refugiaron como unos 2.000 soldados del ejército afgano regular cuando los presionaron los talibanes. Y fue en Tayikistán donde los rusos han hecho maniobras militares con el ejército tayiko. O sea, y Rusia está diciendo, tienen que entrar en el gobierno miembros de los distintos grupos étnicos, tajiks, uzbekos, que están respaldados por Rusia. O sea que es una reunión muy, muy significativa. Es muy significativo que se constate que todavía no ha debido llegar ahí ni un euro, ni un dólar, ni un rublo, ni un yuan. Nada, salvo quizá la ayuda humanitaria que Estados Unidos decidió seguir manteniendo. Y la Unión Europea, pero nada más. Pero esto es una reunión de... Vamos a conocernos. O sea, vamos a ver quiénes son nuestros interlocutores. Vamos a sentarles a una mesa, mirarles con cierta atención, vamos a sostarles algunas... no sé... unos cuantos anzuelos, a ver por dónde respiran, y los otros estarán allí diciendo, pues mire usted, yo me echo con el poder, lo que quiero hacer es lo que tenía pensado desde hace 20 años, es que esto no... Por 40, no primero os eché a vosotros y luego a los otros... No es ninguna novedad, entonces me vais a dar dinero y los otros, no sé, entonces me suena a que no avanza, o sea, esta historia eso es lo malo. Está en lo que ya sabíamos. Eso es lo malo, que entonces, porque eso significa que la crisis humanitaria en Afganistán debe ser enorme, y digo debe porque no tenemos ni cifras, ni datos, ni información. Lo malo de esto es que no sabemos qué está pasando. Aquí la cuestión es si empieza la hambruna a manifestarse en su crudeza, que es lo que realmente se espera, y la gente empieza a salir del país, ¿por dónde se va a vehicular para que llegue a Europa? No, vamos a ver, ahí
Primero, el gobierno de Pakistán está cerrando las fronteras todo lo que puede, está filtrando en las fronteras todo lo que puede porque se teme que de los que salgan de Afganistán sean terroristas del grupo islámico de Pakistán que piensa atacar Pakistán. El ISIS, claro. El ISIS. La frontera iraní, lo que pasa es que está bastante lejos de la zona controlada por los pastunes y es bastante desértica. Hay poca gente. Pero los iraníes lo que hacen con los expatriados afganos es llevarlos inmediatamente a la frontera turca. Facilitarles el tránsito a la frontera turca y de ahí ya sabéis a dónde, ¿no? Claro, por eso te decía cuál es el lugar que vehicula a esa gente y eso que, en fin, qué puertas abre y qué puertas cierra. Y hay que tener en cuenta que si hay una hambruna allí, no lo sabremos. No, quiero decir, lo percibiremos en los flujos migratorios. Y aún así. Es que están produciéndose cosas, o sea, que haya afganos tratando de pasar la frontera de Bielorrusia con Polonia, parece que les queda un poco atrás mano. Pero llevan ahí mucho tiempo. Claro. No, pero es... Por estos caminos. Claro, es que llevan existen, ahí muchísimo tiempo. Que lo que estamos viendo ahora son un goteo relativamente escaso de personas que llegan a la frontera y tal, pero cuando llegue la hambruna de verdad lo que no veremos será un goteo, seremos una situación parecida a la de Siria. Claro. Una cosa así, efectivamente. De personas agolpándose en las fronteras. El candidato número 1 al tránsito es Turquía. Porque además Turquía va a coger la herramienta a estos y va a decir a Alemania, oye, ¿a cuánto? Más dinero. ¿A cuánto me lo pones? Sí. Teniendo en cuenta una cosa, teniendo en cuenta que históricamente, por lo que yo recuerdo en Turquía, los turcos y los sirios nunca se han llevado bien, pero los turcos y los afganos siempre se han llevado bien. Desde el punto de vista étnico, no desde el punto de vista... Sí, porque buena parte de los afganos son tadjiks, que son turcos étnicamente, aunque hablan un idioma más bien persa. O sea, esa cosa se puede poner así. Y luego lo de Afganistán, efectivamente, ahora mismo es un misterio. Pues un misterio, no sabemos qué está pasando allí, pero yo sospecho, por lo que estuvimos hablando hace casi 2 meses ya, y la evolución que está teniendo es que tendremos o debe estar habiendo una crisis financiera bastante importante, y después de una crisis financiera lo que viene es la desarticulación de las escasas redes de distribución de alimentos que pueda haber en la región, y llega el invierno. Y llega el invierno. Lo venimos a ver en invierno, que es cuando saldrá todo, porque todavía más o menos podrán capear el temporal como queda la... Y hay otro factor que desde aquí solamente lo intuimos. Los talibanes son un grupo relativamente unido para enfrentarse a Estados Unidos, las potencias occidentales y demás, pero luego yo eso recuerdo que en un momento hay una cosa acerca de un debate que había interno, es que las facciones talibanes, que eran muchas, querían cada una controlar una provincia. Y había más facciones que provincias. Pero tenían un enfrentamiento interno porque decían, no, yo quiero una provincia, y otra, y seguramente están en eso. Sí. Porque ¿por qué a la Red Haqqani le han dado el control del aeropuerto y todo eso? Porque es que es una situación ahora hay que repartir, territorial. Hemos estado luchando mucho tiempo para esto, para repartirnos un botín. Claro. Están en repartirnos eso ahora, el país. Están en eso ahora. Entonces, claro, ¿cómo van a plantearse un gobierno de coalición, un gobierno de amplia base? Están en la fase previa. Han ido a Moscú a ver si rascaban algo, han visto que no rascaban nada y se han vuelto a seguir con lo suyo. Deberían aprender del tema que vamos a hablar a continuación, es a montar un partido que sea EBAD, por ejemplo, y que logre unificar todo el territorio, y que tenga una cúpula en la que sea la que... Le pueden poner el nombre de Iskander por Alejandro Magno, por ejemplo, pero que sea el interlocutor. Pero yo creo que realmente el problema que están teniendo las potencias alrededor es saber quién es el interlocutor y realmente cuál es la capacidad que ellos tienen de poder gestionar el problema. Nos sentamos con vosotros. ¿Qué capacidad tenéis de gestionar el país, de controlarlo? Porque habéis ganado la guerra. ¿Eso qué quiere decir en concreto? O sea, habéis derrotado a todos los grupos, a todas las facciones y tenéis un dominio de todo el territorio. ¿Os entendéis entre vosotros? ¿Os entendéis entre vosotros? ¿Vosotros dentro tenéis, cuántas familias tenéis dentro, en esa tripa? Claro, es que no es tan fácil. ¿Cuántas cabezas? Hay que recordar que los talibanes, cuando logran aunarse alrededor del Mullah Omar, es porque se convierte en un primus inter pares. Pero ahí todas las familias, en cierto modo, eran bloques, vamos a decirlo, verticales, que tenían una mala unión horizontal. Sí. Y la ventaja que tiene el Mullah Omar es que no pertenece a ninguna. Entonces, claro, lo eligieron como diciendo, tú que no eres de ninguna y por tanto no generas enemistad en las demás. Y el consejo aquel que tenían para poder solucionar los problemas y las tensiones entre unos y otros
es verdad que atenuaba mucho las tensiones que se iban apareciendo, pero como tenía un enemigo común, que eso es buenísimo. Eso es una ventaja. Lo de tener enemigos comunes es buenísimo, porque eso aglutina mucha cosa. Pero ese enemigo común ya ha desaparecido. Claro. Entonces, ahora... Ese enemigo común, y dentro de los talibanes, yo entiendo que hay, por lo menos desde el punto de vista ideológico, dos grandes grupos. Unos, los que consideran que tienen que dedicarse a gobernar, repartirse el país, y dos, los que consideran que tienen que extender la revolución yihadista islámica y el califato hasta Alaska. Y a ver, esto es como los paras. Esto como los paras. Bueno, pero eso va a ser un clásico que no nos va a abandonar. Con lo cual tampoco... De eso yo creo que no debemos preocuparnos. En cualquier caso, ya que estamos hablando... de Alaska, ¿no? Exactamente. Ya que estamos hablando de la posibilidad de que un país como Afganistán consiga un sátrapa que los reúna a todos y los ate en la sombra, como decía el Señor de los Anillos. Os veo muy realpolitik buscando sátrapas. Es verdad que nos estamos acostumbrando a su discurso. Pero bueno, voy a empezar yo en plan más liberal. ¿Cuánto bien han hecho los sátrapas de la Sorbona? Es que no se nos olvidó. De cualquier forma, ahora tenemos que presentar al sátrapa de hoy, que también tiene lo suyo. Así que vamos con nuestro sátrapa favorito. ¿Y quién es nuestro sátrapa favorito de hoy? Casi estuve a punto de proponer que además de sátrapa nos sirviera como tema, porque hoy vamos a hablar de Bashar al-Assad, el presidente de Siria, que es todo un personaje en sí mismo y que además es un sátrapa en ejercicio. O sea, que que está muy bien, porque de vez en cuando traemos sátrapas que los pobres ni acabaron bien ni nada. Y no es de la Sorbona, pero bueno, estuvo en Londres estudiando, eso a lo mejor también imprime cara. Sí. Bueno, o sea, hay que recordar... no hemos hecho el catálogo. Hay que recordar que no le tocaba ser sátrapa. Es verdad, le tocaba ser sátrapa porque era su hermano mayor el que iba a ser sátrapa, pero es verdad. Lamentablemente tuvo un accidente de coche en 1995 y se truncó ahí su carrera. Porque efectivamente Bashar al-Assad llegó al poder con 35 años cuando su padre, Hafez al-Assad, muere en el año 2000 y además pone en marcha todo un proceso político a la carrera para tratar de que la sucesión fuera de padre a hijo. Porque en la constitución de Siria había una puntilla que no podían ser más que los mayores de 40 años los presidentes, y resulta que tenía 34 para 35, entonces a la carrera tuvieron que hacer, como se suele hacer en este tipo de negocios. La horquilla. Vamos a cambiaron la constitución. Como el Banco Central Europeo. En promedio un 2%. Y luego hicieron una sesión del Parlamento, se hizo todo formalmente para que efectivamente pudiera... En promedio 40 años, no era 40 años. Es que no en medio 40 años y llega vivo a los 40, entonces seguramente merece la pena que siga de gobernante. Hay que recordar que Bashar había estudiado oftalmología en la Universidad de Damasco y le mandan a hacer un posgrado a la Universidad de Londres. Sucede todo esto y de repente nos encontramos que un personaje ciertamente tímido, con una capacidad oratoria prácticamente nula, que todo el mundo trataba como un segundón, pues acaba entronizado en la presidencia del gobierno de Siria. Y también hay que recordar cómo fueron los primeros momentos de su gobierno, porque entre 2000 y 2005, 2007, todo el mundo, 2005 en realidad, todo el mundo hablaba maravillas de Bashar al-Assad, este hombre que en sus discursos habla de liberalización económica, de mejorar la libertad de expresión de los ciudadanos, de contribuir a que los sectores económicos puedan tener más actividad con el extranjero, en fin, todo aquello produjo dentro de los medios internacionales una gran admiración. Una admiración que fue mucho mayor entre aquellos que habían estudiado en la Sorbona para luego ser presidentes de Francia, como ocurría en ese momento con Chirac. Chirac hizo grandes alabanzas de Bashar al-Assad y, oh sorpresa, cuando solamente llevaba un año en el poder, le concedió la Legión de Honor. ¿En serio? Sí, porque estas cosas se hacen así, o sea, para ponerte a bien con los que quieres que estén próximos a ti, pues se les da todo tipo de honores. ¿Y por qué Francia tenía tanto interés? Porque sabemos que esa costa del Mediterráneo es una costa en la que ha estado implicada en tiempos muy remotos. La Primera Guerra Mundial produjo o le dio una situación de ventaja en toda aquella región, por el Líbano, llegando hasta el Líbano. Sí. Bueno, pues esto es algo que hay que recordar. Sin embargo, pronto se manifestó Bashar al-Assad como alguien que estaba no interesado en la gestión ordinaria de la economía y del país,
pero sí, podemos decir, en el dominio de los mecanismos del poder. Para eso empezó a diluir la importancia que tenía el partido Baath en el país, para tratar de ir concentrando él cada vez más poder. Toda esa liberalización económica que prometió la fue reorientando a todos aquellos que habían sido los viejos guardias de seguridad, ¿no?, como se les suele llamar, de su padre, para que todos los que tenían que estar untados de dinero estuvieran bien untados. Y fueran poco a poco ciñéndose al guión que Hafez al-Assad había pensado, había imaginado para el país. Un país en el que una minoría alawí de la orientación musulmana chií gobernara a una mayoría musulmán sunita y pequeñas minorías cristianas, además de variopintas, de mucho estilo, ¿no? Y tantos. Sí, sirio-jacobinos, ortodoxos griegos, nestorianos, drusos, ahí había, bueno, drusos no son cristianos, pero ahí había absolutamente de todo. En ese entretanto empezó a moverse algo en Líbano. En Líbano hay que recordar que los sirios tenían tropas desde el año 76. Y en ese moverse algo deciden nombrar presidente al empresario suní Rafik Hariri. Y esto pone en peligro la presencia de las tropas sirias en territorio libanés. Y de repente, en un movimiento que no se ha logrado saber exactamente quién lo produjo, Rafik Hariri es asesinado con un atentado bomba. Todo el mundo inmediatamente se giró a mirar a Bashar al-Assad, que puso cara de póker diciendo: yo no tengo ni idea. Yo soy oftalmólogo. Sí, yo soy oftalmólogo, pero puedo ir a mirar el asunto más, pero nada más. El responsable de los servicios de seguridad de Siria fue el acusado internacionalmente. Los que sabían más o menos de este asunto fueron enseguida a quien señalaron, ese ha sido el responsable. Y es curioso que la investigación de las Naciones Unidas iba a emitir sus conclusiones, ya no me acuerdo en qué año, pero 5 días antes este responsable de espionaje se suicidó, con lo cual las comparecencias que al parecer tenía que hacer pues no se hicieron. En ese momento los franceses cayeron en la cuenta de que quizá Bashar al-Assad no era lo que ellos creían que era. Y se produjo un movimiento masivo de la comunidad internacional para obligarle a desalojar de tropas el Líbano. Pero ya se había conseguido un punto muy importante para él, que era tener presencia internacional. De repente Bashar al-Assad, que no era nadie, era alguien que tenía una presencia internacional. Y de hecho Sarkozy, que fue el sucesor de Chirac, intentó atraérselo. Le mandó un enviado especial para agasajarle y todas estas cuestiones. Y quizá ese fue el momento más importante de la presencia internacional de Bashar al-Assad. ¿Qué es lo que se produjo después? Bueno, pues que todas aquellas promesas que él había hecho de liberalización, de crecimiento económico, de mayor democracia, de mayor participación de todo el mundo dentro del pastel que era Siria, obviamente no se produjeron. Y cuando empiezan las primaveras árabes en todo el norte de África, pues hay gente que se anima. ¿Cómo se animaron? Hay que recordarlo, en los años 80, en la ciudad de Hama, al norte de Siria, contra su padre. Cuando los suníes se alzaron contra su padre, vieron que podían tener fuerza, consiguieron las armas de los policías y tal, y tomaron la ciudad de Hama. Y algo parecido sucedió aquí, pero en una ciudad del sur, la ciudad de Daraa. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que Bashar hizo lo mismo que hizo su padre, Hafez al-Assad. Mandó al ejército y se produjo una represión brutal. No tan brutal quizá como la que se produjo en el caso de su padre, que hay que recordar que tomó la ciudad a sangre y fuego, una ciudad que al parecer era bellísima en términos arquitectónicos y que la arrasó. Algunos edificios fueron tomados porque lo malo de lo intrincado de aquella arquitectura es que impedía que los soldados pudieran acceder fácilmente, entonces los tomó con gas. Enchufó gas en los edificios y aquí sucedió algo parecido en Daraa. Los Estados Unidos de repente vieron una posibilidad de abrir cuña en Siria y felizmente, como suelen meterse ellos en los problemas, decidieron inyectar de armas y de armamento a aquella oposición naciente, de carácter suní, hay que seguir diciéndolo. Y aquí se montó el follón. Empieza la guerra civil siria, empieza a surgir todo tipo de movimientos que antes estaban más o menos dormidos, pero que de repente cogen fuerza. Al-Qaeda en Siria se convierte en el Estado Islámico, las milicias aquellas que también se llaman Hezbollah, pero es una frase más larga, no sé árabe, me disculpáis aquí, que se llaman
¿cómo se llama? El movimiento de los nobles de Dios, que es una milicia iraquí que surge al calor de la Segunda Guerra, no, de la Segunda Guerra de Irak, que estoy diciendo bien, empieza a luchar contra el ISIS. Estos empiezan a ser financiados, como son chiitas, por los iraníes, y de repente comienza la posibilidad de que Bashar al-Assad, que tenía todas las de perder y que todo su imperio se estaba desmoronando gracias al apoyo de los Estados Unidos a los movimientos suníes opositores, de repente encuentra la posibilidad de poder hacer un contraataque, teniendo en cuenta que él dominaba el ejército, gracias al apoyo externo. Los iraníes empiezan a financiar a este movimiento y en el año 2015 los rusos ven también la posibilidad de comenzar una nueva dinámica en el mundo. Nosotros no podemos competir ni derrotar a los Estados Unidos, pero les podemos bloquear. Entonces, si apoyamos con nuestros medios aéreos a Bashar al-Assad, el plan de los Estados Unidos de romper lo que es la estabilidad en Siria y crear un nuevo problema como el de Irak, lo podemos detener fácilmente. Y es lo que hacen. Y entonces, en esa situación de oposición de grandes bloques, Bashar al-Assad se encuentra con que es posible que no vaya a tener que abandonar el poder ni perecer en el intento. Y efectivamente, la situación que estamos viviendo a día de hoy es una situación en la que todo el mundo está volviendo a llamar a la puerta de Bashar al-Assad y le están volviendo a requerir que se siente a las mesas de negociación y a los banquetes de cenas de las grandes cancillerías. Es decir, todos aquellos que le abandonaron vuelven a llamar, todos los países árabes que le habían abandonado en el momento en que empezó a atacar a los suníes, ahora vuelven otra vez diciendo, bueno, se ve que no se te puede echar con agua caliente, entonces, en fin, vamos a contemporizar a pesar de todas las atrocidades que hayas podido hacer. Eso se nos va a olvidar. Eso se nos va a olvidar. En cierto modo, en la parte final, a partir de 2018, la parte final del conflicto también se veía incluso en la actitud que tenían los Estados Unidos o el Reino Unido o Francia, es decir, Trump, Macron y Theresa May con Bashar al-Assad. Se bombardeaba, pero nunca de forma que se pudiera cargar a un soldado del ejército sirio. ¿Que nos podemos cargar a uno de las milicias pro-iraníes? Vale. Que nos podemos cargar a alguno. Pero a estos mejor no tocarles porque luego, más tarde o más temprano, tendremos que hablar con ellos. En el entretanto, toda la jugada se ha demostrado que le ha salido redonda a este muchacho entrañable. ¿Por qué? Porque la diáspora poblacional que se ha producido ha creado una especie de limpieza étnica dentro del país. Me he quitado a cantidad de gente que me causaba problemas, que ahora está en otros países y a mí que no vuelvan. Es decir, si vuelven además se van a encontrar con que ninguna de sus propiedades es ya suya, y a lo mejor que alguien les pega un tiro. Y digo esto porque ya ha pasado. Sí, ya ha pasado. Ya están destruidas además. Con lo cual, ahora tenemos a Bashar al-Assad reforzado, que está muy reforzado, tan feliz, y a los rusos con su famosa base militar naval en el Mediterráneo, que es algo que obviamente podían haber perdido en el caso de que los Estados Unidos se hubieran salido con la suya. Y esta es la historia que tendremos que volver a ella porque habrá que hacer algún día. Sí, porque este señor todavía es joven. Sí, por desgracia. Y habrá que comentar el futuro de Siria. Y habrá que traer a su padre, porque esto de las dinastías de sátrapas tiene también lo suyo. Sí, tiene lo suyo. Y bueno, vamos a enfilar la recta final hablando de nuestra recomendación bibliográfica. Hoy nos trae Ángel. No sé si se ve, el libro físico, hemos vuelto al formato físico, es un libro que se llama Colapso, de un autor que a mí me parece absolutamente excepcional, que es Jared Diamond, que es una rara avis en el panorama editorial porque él es ornitólogo. Una avis. Lo he dicho bien, es un ornitólogo especialista en aves de Papúa Nueva Guinea y entonces es mayor ya, yo no sé, tengo que ver, no sé si ha fallecido, pero es mayor ya cuando publica esto, entonces en sus observaciones. Porque es un ornitólogo muy especial, es un ornitólogo que entra en la selva de Papúa Nueva Guinea y entra en contacto directo con las tribus que viven allí todavía a la edad de piedra, neolítico, pero edad de piedra. O sea, estamos hablando de un ornitólogo muy especial. Entonces esto le lleva a una serie de reflexiones, un libro que traeremos alguna vez, pues es un libro de historia duro, que es Armas, Gérmenes y Acero, pero es un libro absolutamente maravilloso. Y poco después publicó Colapso.
que yo me lo compré pensando que iba a encontrarme un análisis concienzudo de por qué colapsan las civilizaciones, de por qué cae el Imperio Romano, ¿no? Y lo que hace es una cosa bastante curiosa, que al principio a mí se me escapaba un poco, que es el colapso no tanto de civilizaciones, sino, como dicen muy bien, de sociedades, por no saber hacer frente a los cambios ambientales, o bien externos o bien provocados por las mismas sociedades. Y entonces empieza como una cosa rarísima en su rancho de Montana, que ya dices, a ver, un ornitólogo que tiene un rancho en Montana, Dios, te tiene dinero. Bueno, había vendido libros. Había vendido, no sé, pero bueno, luego a partir de ahí empieza a caer y empieza a hablar de la evolución de las poblaciones vikingas en Groenlandia, de lo que pasó en la isla de Pascua. Eso sí que fue un proceso de colapso de sociedad provocada por razones medioambientales, pero provocadas por ellos mismos. Sí, por el mal uso de los recursos. El colapso de la civilización maya exactamente igual, y a partir de ahí empieza a encadenar. La verdad es que además hay mucha geopolítica ahí, el cómo las sociedades relacionan con su entorno y cómo esa relación con el entorno pues hace que algunas florezcan y otras acaben como acaban. Pero el análisis es muy fino y es muy transversal históricamente, y yo creo que eso es lo bueno que tiene, es que son diferentes momentos en el tiempo y ves cómo sociedades se comportan de forma, la verdad es que bastante similar. Así que os aconsejo muchísimo la lectura, pues se pueden extraer lecciones, la verdad es que extraordinariamente valiosas para la situación actual, que está escrito para la situación actual que tenemos con el cambio climático y la amenaza con el deterioro del medio ambiente, pero tiene más el valor histórico por un lado y el valor geopolítico por otro que tiene detrás en el comportamiento de esas sociedades que otra cosa. This is not television, this is real life. Bueno, pues tenemos 10 minutillos para preguntas, 10 minutillos que serán algo menos porque para nosotros son menos 11 minutos, pero en punto hay que cerrar el chiringuito, que hay trabajo después de Geopolinómicos, es una vergüenza. O sea, hay vida después de Geopolinómicos. Además hay trabajo hasta tarde, o sea, vamos a estar dándole al asunto, así que si tenéis alguna pregunta que esté relacionada con lo que hemos estado viendo, ya sé que habéis hecho muchas preguntas, pero no me da tiempo a estar a todo, entonces siento mucho que se me pierdan. Pero si tenéis alguna pregunta relacionada con lo que hemos estado hablando, o alguna curiosidad así que nos parezca muy, muy importante, que sea especialmente interesante, pues estamos aquí a disposición de la tropa que hay al otro lado. Veo que hay 380 personas conectadas ahora mismo, y además ha habido mucha gente desde el principio, cosa que es muy de agradecer, sinceramente. Pues estamos aquí a disposición de lo que se nos pregunte. A ver, preguntan, ¿qué hay de realidad acerca de las recientes declaraciones del ministro ruso de Defensa en el ámbito de la modernización nuclear de la Unión Europea y de Estados Unidos? Acusan de modernización y de misilería y de silos. Bueno, en el caso de la Unión Europea, yo lo que sé es que efectivamente los franceses tienen intención de empezar a modernizar todo su ejército. Y en el caso de los británicos también. Pero no he escuchado en concreto acerca de intenciones de mejorar misiles. No. Y la capacidad de lanzarlo. De China sí. De China sabemos que ya llevan construidos o comenzados a construir 112, me parece, silos en la parte occidental del país, por la parte de Siberia. Eso supongo para que sea más difícil que les caiga ahí algo. Y luego la filtración que ha habido en el Financial Times, que ha cogido a Washington por sorpresa, que los chinos... Es una filtración que los chinos han negado que eso exista, un misil hipersónico que con capacidad para llevar cabezas nucleares, que eso digamos que rompería un poco la estrategia de defensa de Estados Unidos. Pero bueno, ahora de la Unión Europea, de luego, no he oído nada. Lo del misil hipersónico, se suponía que lo tenían antes, el último ahora está en disputa si era un cohete en plan SpaceX, es decir, un cohete que luego puede volver a aterrizar, y si lo envió un empresario chino, que es lo que tengo entendido, en vez de que sea el producto del gobierno chino. Pregunta Lucas Geeks si podemos hacer a Teodoro Bian como sátrapa. Llegas tarde, Lucas. Llegas tarde. Ya lo puedes estar buscando, porque está por ahí, en algún sitio. Pregunta Andreu Guitar que por qué no publicamos esta sección de preguntas en los vídeos de YouTube. Creo que solamente en uno no lo publicamos. El resto creo que sí están publicadas. ¿Lo de Afganistán le viene bien o mal a Turquía? Pregunta en Omega 7. ¿Tú qué piensas, Jorge? A Turquía le viene bien en el sentido de que la pone como una potencia regional importante. Segundo, que vayan afganos a Turquía en sí mismo, a los turcos, como decía Ángel, no les va mal,
porque desde el punto de vista lingüístico y étnico tienen ciertas no les va bien, pero no les perjudica. No les va mal, o sea, digamos, les va peor tener sirios mucho peor que afganos, es que siendo un poquito crudos, ¿no? Porque sería mucho peor que los sirios. Aparte que les va bien para presionar a la Unión Europea para decirle estamos conteniendo la inmigración. Eso es fundamental. Pregunta Osvaldo Adolfo Hurtado: ¿cómo creen que va a ir la relación entre Turquía, Irán, Siria y Rusia en cuanto a la zona en que se encuentran? ¿Se repartirán las zonas de influencia o se enfrentarán? El propósito de Siria es echar a todo el mundo de allí. Entonces, el asunto es si va a poder o no va a poder. Y si se va a poder apoyar en algunos para echar a otros. Ahora mismo su posición es de extrema debilidad. Entonces, toda la zona del norte que tiene dominada Turquía, no creo que Erdogan se vaya a ir fácilmente de ahí. No. Y el problema está en las milicias proiraníes que están en el sur, me parece que estaban del país, y la relación que esto tiene con Israel. O sea, si los israelitas, si a los israelitas le va a parecer bien el tener esos vecinos cerca de los altos del Golán. Una cosa es importante: Siria se ha debilitado porque hay 3 millones y pico menos de habitantes, porque la producción se ha reducido. O sea, eso le puede ir bien a Bashar al-Assad para tener un país más cohesionado que pueda dominar, pero como país que influya en la zona, no va a recuperar los territorios del norte que ahora controla Turquía y que controlan los kurdos. Los rusos lo que quieren es la base marítima y nada más. Y además Siria, que es un país, lo que pasa que, claro, iba a decir que convendría ver una vez en la vida, pero creo que ahora mismo lo que queda, ya estamos muy lejos de poder, pero es un país que en realidad es nada más lo que es el país en sí, donde está concentrada la actividad económica y la actividad social, está concentrado en la frontera oeste y en la costa, porque el resto del país, de Homs hacia el este, es desierto, pero desierto. O sea, y lo único que hay que ver, que es un sitio maravilloso, no sé si quedará algo, es Palmira, pero que Palmira es un oasis en medio del desierto, son 3 horas de autobús desde Damasco. Es el norte, Alepo y no hay Hama, y abajo Alepo, Damasco. Que está arrasada, que tenía un zoco absolutamente medieval maravilloso con un crack, además un castillo de los templarios, de los cruzados, perdón, no de los templarios, estupendo, no sé si quedará algo en pie, y ya está. Y es donde está concentrado el núcleo de poder. El resto siguen siendo tribus beduinas a los que todo esto les habrá pillado por medio, pero les es completamente ajena la influencia de los iraníes, los rusos o los otros. O sea que no, digamos que es un espacio vacío todo el este del país, que pueden controlar unas potencias u otras, pero que realmente no tienen palanca. ¿Para qué? Efectivamente. El poder lo tiene Bashar al-Assad y lo tiene donde lo tiene. Megalomanía nos saca de esto, nos hace una pregunta que vamos a responder. En Argentina se hicieron marchas en contra de pagar la deuda. ¿Esto traerá consecuencias negativas para la economía? Siempre dejar de pagar la deuda tiene consecuencias negativas para la economía. Las marchas no. Las marchas no tienen ninguna consecuencia. Las marchas están hechas para apoyar una idea que seguramente ya tiene el gobierno ahora mismo en ejercicio en Argentina, que es el de tratar de impagar alguna parte de la deuda, amparado en que su pueblo, y entonces lograr otra vez la renegociación enésima de la deuda, en fin, que les llevará a los tribunales. Lo malo es que la dinámica de la deuda en Argentina, que ya la conocemos, porque las quiebras ya han pasado, o sea, ya conocemos más o menos cómo funciona eso. Y desde ese punto de vista nunca le ha salido bien, especialmente a Argentina. Lo que pasa es que no le sale mal a las élites políticas que gobiernan en Argentina, que esto es también una cuestión que hay que hacerse mirar. A ellos no les va mal, porque siguen estando en esa negociación, siguen estando en la recaudación del dinero, en el reparto, a las redes inmediatas, que obviamente van a beneficiar a su propio partido político. Lo que pasa es que eso es un desastre, hacer una política sabiendo que más tarde o más temprano vas a impagar y que todo ese problema va a caer otra vez en las espaldas de los ciudadanos. Lo que es sorprendente es que los ciudadanos no se lo piensen mejor y no voten a otras personas. Pero teniendo en cuenta que parece que da lo mismo en Argentina, da lo mismo a quien votes, que esto es una constante, también teniendo en cuenta cómo es la estructura económica de Argentina. Pero de eso hice un vídeo hace tiempo, del que no me desdigo, en buena parte de lo que contaba, porque son como constantes que una y otra vez van sucediendo. Vamos a ver si encuentro por aquí alguna pregunta sobre cuestiones de hoy. Dejadme que mire. Es que me preguntáis unas cosas.
¿Hasta qué punto llegará el esfuerzo policial en la frontera de Lituania? Mr. Zimby, yo qué sé. Realmente, ahora mismo tienen 6.000 hombres los polacos puestos en la frontera. Los lituanos no deben tener tanta gente para llevar al ejército, digo, a la frontera. No. Pero obviamente aquí se está jugando algo interesante. Pregunta Lucas Giggs que si Bashar al-Assad controla toda Siria. No controla toda Siria, para nada. Pero podemos decir que la guerra civil se ha terminado. En cierto modo sí. Es decir, los grandes combates han desaparecido y él ha ganado. Lo que pasa es que tiene que extender su poder a los lugares donde ahora mismo tiene oposición y no tiene, vamos a decir, sus aliados no le van a ayudar a tratar de limpiarlos. Entonces, desde ese punto de vista, nos dice Lorenzo Hernández: hola Óscar, compañía, ¿qué tal en Berjosa? ¿Cómo os atrapas? Estamos deseando, no es broma, o sea, estamos deseando tratarle. ¿No lo hemos hecho a Enver? No hemos hecho a Enver. Me lo pido. Y Enver, me lo pido. Leonardo Rodríguez dice: qué manera de saber Óscar, Dios mío, lo casaría con una prima mía para tener una familia. Estoy casado. Y además me gusta mucho mi mujer. Vamos a ver, eso no es una pregunta. Me gusta más. Dice, a ver, ¿qué otras cuestiones? Siria. ¿Qué era mejor para el mundo? Dice Alberto Arias. ¿Una Siria en guerra o una Siria en paz? Hombre, una Siria en paz siempre es mejor. Sí, o sea, yo creo que... pero no la paz del cementerio. No la paz del cementerio, claro. O sea, es que es difícil plantear estas cosas, porque si yo digo ahora una Siria democrática, eso lo quieren realmente los ciudadanos sirios, cómo lo quieren, de qué forma lo quieren. Hemos tenido ya muchas experiencias en las que tratar de aplicar estructuras políticas y sociales de unos países a otros realmente no ha dado ningún resultado. Andreu Guitar nos pregunta: ¿la fuerza naval de China está más pensada para defenderse en la región o para atacar en otras partes del mundo? Es una pregunta interesante. Yo creo que está pensada para ir mejorando. Es decir, el planteamiento de los chinos es: vamos mejorando nuestros barcos, nuestros portaaviones, nuestras fragatas, nuestros sistemas de misiles. Ya veremos luego qué hacemos con eso. Sí. ¿Eso nos va a servir para, digamos, encerrar Taiwán? Sí. ¿O nos va a servir para asegurar nuestro dominio del mar de la China del Sur? Y luego ya veremos. Yo creo que andan pero saltar, en algún momento futuro saltarán. Sí. O sea, el plan es saltar, no es quedarse en el mar. Sí, no, evidente. O sea, eso es evidente. Y yo creo que con esto vamos a dar por terminado porque, como os digo, nos obliga a lo que tenemos que hacer, nuestros deberes. Y yo tengo que salir corriendo ahora. Así que nos despedimos de todo el mundo, agradeciendo mucho que hayáis estado al otro lado, 403 espectadores, Madre mía, contabilizado, y agradeciendo mucho a estos dos locos que participen de esta aventura maravillosa. Ángel, muchas gracias. Óscar. Jorge. Gracias a todos y buenas tardes. Y muy buenas tardes a todos.